Comencemos. ¿Qué es una derivada, señores? ¿Quién me puede decir de su clase de cálculo pasada? ¿Qué vieron que era una derivada? Límite. ¿Qué es una derivada? Alfie, ¿qué es una derivada? Una función, maestro, que se define como el cambio de una variable. Ok. Como Alfie dice, es una función que se define como el cambio de otra función, tomando en consideración una variable. Matemáticamente, esa es la definición de la derivada, esa que ustedes están viendo ahí. Se simboliza de esta manera, generalmente. Entonces, la derivada de y, o sea, de la función y con relación a su variable independiente x, es igual al incremento de y sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a cero, o sea, el límite. La derivada hace referencia a cambio, crecimiento, decrecimiento, aumento, disminución. Y como ustedes están viendo, geométricamente se relaciona con el concepto de pendiente. Esto de aquí que dice incremento de y sobre incremento de x, simplemente es la pendiente de la función. Y me están diciendo que es la pendiente cuando el límite, ¿no verdad?, de la variable independiente tiende a cero. O sea que por sí sola la pendiente no es una derivada. Se tiene que dar la condición del límite cuando tiende a cero. La función tiene que ser continua. Si la función no es continua, la derivada, ustedes no la podrán calcular. Para poder calcular la derivada, primero tiene que existir el límite de esa función y tiene que ser continua en el intervalo en que se esté trabajando. O sea, porque cuando usted calcula la derivada, no necesariamente es la derivada de la función completa. Usted la está evaluando en un intervalo, esa función. Porque recuerden que hay funciones que son infinitas. Entonces, y el dominio es bastante grande. ¿Y qué usted hace? Usted coge un fragmento de ese dominio y calcula la derivada en ese intervalo y ve si es continua, si es creciente o decreciente y calcula esa derivada. En pocas palabras, la derivada tiene que ver con el cambio, como han dicho, con crecimiento, movimiento. Pero en economía, ¿dónde se utiliza eso principalmente? Y anótenlo por ahí, en el análisis marginal. Para usted, en la matemática, en la economía matemática, hacer el análisis marginal, usted se necesita apoyar del concepto o del instrumento de derivada. Para usted obtener qué es el producto marginal, el ingreso marginal, el costo marginal, relación de sustitución técnica marginal, relación de sustitución marginal, usted necesita saber el concepto de derivada. Para usted calcular la elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta, la elasticidad del ingreso, la elasticidad cruzada, cualquier tipo de elasticidad en economía, usted necesita saber de derivada. Entonces, como siempre le he dicho, en esta clase yo no voy a demostrarle a ustedes de dónde se deriva cada regla de derivada o la derivada. No, aquí vamos a aprendernos las reglas de la derivada y lo vamos a aplicar en el análisis económico. El tema de la derivada, señores, lo pueden ver en la parte 3 de Alpha Chan. Eso comienza en el capítulo 6, página 125. Entonces, todos esos temas de demostración
Usted lo puede ver ahí, capítulo 7, también tenemos el capítulo 8, el capítulo 9, todo de ahí para adelante va a ser con derivada, hasta que lleguemos al capítulo 9, que es de optimización, en la parte 4. Cuando abarquemos ya el tema de la derivada y el tema de la optimización, entonces yo voy a dar la tercera práctica, que va a ser de derivada y optimización, para que ustedes la hagan. Entonces, vamos al game, como dicen. Eso es para que entren en contexto y sepan qué es una derivada. Cuando usted va a calcular el crecimiento del PIB, usted puede utilizar una derivada, porque usted puede ver cómo cambia de una posición a otra, siempre teniendo en cuenta que es en términos de funciones. O sea, aquí no vamos a decir que un número, no, en términos de funciones es que vemos la operación de la derivada, porque la derivada es una función derivada de una función que se denomina primitiva. Usted tiene la función original y usted deriva otra función, que puede ser una función o puede ser un número. Le puede dar uno de esos resultados. Entonces, miren la regla de una función constante. ¿Qué es una función constante? Es una función que es igual a una constante, a un número. Aquí tenemos y igual a k. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de una constante? La derivada de una constante es igual a 0, señores. Vuelvo y repito. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces le dice aquí, derivada de y con respecto a x es igual a 0. Le doy un ejemplo, por ejemplo. Digo, valga la redundancia. Y es igual a 5. ¿Cuál es la derivada? Bueno, derivada de y con respecto a x es 0. Ok. ¿Quién no ha entendido hasta ahí esa parte? ¿Quién no ha entendido? Vamos a ver. ¿Quién no ha entendido? Aquí estamos viendo simplemente las reglas. Yo no le voy a enseñar a ustedes cómo se derivó esa regla, ni voy a hablar de demostración, porque ya es el campo de la matemática pura. Aquí estamos en matemática aplicada. ¿Quién no entendió eso? Hasta el momento, ¿quién no ha entendido eso? ¿Quién no ha entendido eso? Todo claro, maestro. ¿Todo claro? Si todo está claro, vamos a ver si es verdad. Mireille Santos, ¿cuál es la derivada de esa función? Es, deja ver, 0. La derivada de una constante es 0. Derivada de esa función ahí sería 0, porque A es una constante paramétrica. Y ya ustedes saben que es una constante paramétrica, o sea, yo no tengo que decir que es una constante paramétrica. Ok, entonces, seguimos. Regla de una función lineal. La regla de una función lineal me dice que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual, por ejemplo, al, y lo veremos más adelante para que ustedes entiendan esto de aquí. Vamos a verlo en acción, cómo es que se calcula. Primero yo voy a tener esta función. Esto es una función lineal. Observen bien, esto es una función lineal y me dicen que calcule la derivada de esa función. ¿Cómo yo la calculo? Bueno, primero, como es una suma que está ahí, ¿qué yo hago? Yo saco la derivada del 2, y el 2 ¿qué es? Una constante.
más la derivada del término lineal. El término lineal es porque el mayor exponente de la x es 1. Entonces, esto va a ser igual a que la derivada de 2, como es una constante, es igual a 0. Es igual a 0. Y la derivada de la función lineal, ¿cómo se hace? Bueno, déjenme hacerlo, desarrollárselo aquí. La derivada dice que es igual a esto, señores, cuando se encuentran al término lineal. Es igual a esto. Va a ser igual al coeficiente que la acompaña por el coeficiente, el exponente de la variable. Acuérdense que el exponente de x ahí es 1 y no se marca. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, es igual al coeficiente por el exponente de la variable elevado al exponente menos 1. Ok, entonces, como yo estoy diciendo aquí, 3 por 1, ¿cuántos son? ¿Cuántos son 3 por 1? Son 3. Y 1 menos 1, ¿cuántos son? 0. ¿Qué me dice la regla del exponente? Eso será igual a 1. Exacto. Entonces, toda cantidad elevado a 0, ¿qué es? 1. Entonces, como eso es 1, yo voy a decir 3 por 1. ¿A qué va a ser igual la derivada del término lineal? A 3. ¿Vieron de dónde salió eso? Miren. Eso salió de ese ejercicio. Yo lo hice paso por paso. Entonces, la derivada de una función lineal simplemente es el coeficiente. Pero yo le enseñé por qué es el coeficiente, qué es lo que está pasando, que solamente me queda el coeficiente. Aquí como es positivo, quedó positivo, pero si fuera negativo, y era negativo. Y mírenlo aquí donde lo hago. Es 3, pero miren por qué. Es 3, por esta razón. Ok, ¿se entendió esa parte ahí? Sí. Seguro. Todo el mundo dice que sí hasta que le ponen una práctica y comienzan que no entendieron nada. Vamos a ver si es verdad. 5. 4. Orquídea Beltrán, ¿cómo usted hace esa derivada? Ayúdenme. Orquídea, ayúdame. ¿Soy yo o ella no está escuchando? Orquídea Beltrán. Cada 1, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5. Entonces, Wendy Ventura. Ahora Wendy se desconecta. Profesor. Sebastián. Lía Pérez. Sebastián, ¿me escucha? Ajá. Es Orquídea, lo que pasa es que estaba frisado mi teléfono. Ay, eso de Sebastián suena tan duro. Orquídea, que cómo tú harías esa derivada. ¿Tú has estado viendo la clase que estamos desarrollando?
Sí, entré un poco tarde, pero vi algo. La derivada de 5 no sería 0. Sí, y continúa. Entonces, la de 6 sería, 6z ajá, la de 6z sería 6, menos 6. ajá, menos 6, Es un término lineal. z, No, menos 6 solo. Recuerden que esto lo que hace es coger el exponente y multiplicarlo por el coeficiente no, lo y que pasa es que iba a ser el proceso, darle 1 al exponente. lo que pasa es que iba a ser el proceso completo, como usted lo hizo abajo. Ok, entonces eso me va a dar, la derivada de esta función es igual a menos 6. Sí. A menos 6. Yo solamente estoy dando la regla. Esto me está diciendo el cambio. La derivada significa cambio, señores. Estamos viendo las reglas. Ustedes tienen que aplicar cada una de esas reglas, señores. Están en Alfachan y lo pueden ver en cualquier libro de cálculo. ¿Ok? O sea, yo no tengo que mandarle este material. Ustedes buscan Alfachan y se la van desarrollando una por una, una por una. Regla de una función de potencia. Esta es la regla más general, señores, de la derivada. Esta es la regla más general. Usted tiene una función a x elevado a la p, donde a es el coeficiente, x la variable y p el exponente. ¿Y qué se hace, señores? La regla general me dice que la derivada de una función o de un término, de una función de potencia, es igual a ¿qué? A lo siguiente, señores. Esta es la regla general. Atención. Va a ser igual a ¿qué? Al exponente por el coeficiente por la variable elevado al exponente menos 1. Lo que vimos ahorita prácticamente. La derivada, la regla general de la derivada es esta, señores. Y me dice que es el exponente por el coeficiente por la variable elevada al exponente menos 1. Entonces, si yo le pongo a ustedes, Carlos Delgado, ayúdame a sacar esta derivada. ¿A qué es igual esa derivada? Carlos Delgado, Carlos Antonio. Carlos Antonio, ¿cómo se calcula esa derivada? Sería entonces 4 por 3 menos 2, que sería, o sea, 3 menos 1. No, ve la regla. ¿Qué te dice la regla? Mira la función ahí. La regla te dice que es el exponente p por el coeficiente a por la variable elevada al exponente menos 1. ¿Qué es a aquí? ¿Qué es a aquí? A es el 4. Ok. ¿Y cuál es el exponente? El 3. Entonces sería 4 por 3. 4 por 3. Ajá, sigue. 4 por 3. Menos 1. No, por la variable. Es la regla. Ya. No estás viendo la regla. No sé dónde sacaste el menos 1. 4 por 3 por x por el elevado al exponente menos 1. Miren la regla, señores. Ok. Los estudiantes generalmente se queman y cometen muchos errores en matemáticas porque no siguen las reglas.
Si a usted le dicen que esta es la regla para un caso de ese tipo, ¿qué usted tiene que hacer? Replique la regla. Entonces, si A es 4, lo primero es identificar el elemento. ¿Qué es A? Es 4. ¿Qué es P? Es el 3. Y la regla que me dice que es P por A elevado a P menos 1. O sea, el exponente. Disculpe, profesor. Entonces estaría al revés ahí, profesor. ¿Cómo? Que el primero no es 4, sino 3. Exacto. Sería 3 por 4 elevado a 3 menos 1. Estoy diciendo aquí, identificando qué es A. A no es 4. No, profesor. ¿Cómo que no? Sí, hay 4. Okay, sí. Ah, Lo es que pasa 4. es que la resolución del ejercicio está mal, Ajá, en el porque Exacto. el exponente Espérese, el coeficiente por la variable. Está al Exacto. revés. Al revés. Escúchenme, señores. ¿Qué es A? A es 4. ¿Qué es 3? El exponente P Exponente. ¿Dónde es que ustedes dicen que está mal? abajo. No ¿Qué está debe? mal. La multiplicación es conmutativa. Que tú digas 4 por 3 no es lo mismo que tú digas 3 por 4. Bueno, realmente sí. Entonces, acuérdense que la multiplicación es conmutativa. Es simplemente la representación que nosotros decíamos. Eso se llama hacer botella, lo que ustedes están haciendo ahora. Están haciendo botella y creen que porque yo ponga 3 por 4 o ponga 4 por 3, si no es así, está mal. Pero se me está olvidando que la multiplicación y la suma son conmutativas. Que no importa el orden de los factores, ni importa el orden de los sumandos. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque están haciendo botella, señores. Eso se llama botella. Olvídense de la botella. Aquí yo puedo haber puesto A por P, pero algo tengo que poner. Me va a dar lo mismo. P por A. Puse. ¿Por qué P por A? Porque es más fácil bajar el exponente para acá, multiplicarlo por A de una vez y decir P menos 1. Entonces, ya por ahí íbamos por la botella. No, tiene que ser en ese orden. Si tú no lo pones en ese orden, no está bien. Entonces, si ya yo hice eso, 4 por 3 o 3 por 4 me va a dar 2. No importa cómo yo lo ponga, me va a dar 2. Y 3 menos 1, ¿qué me va a dar? 2. Entonces, derivar de esta función es esta. Y se llegó ahí por este procedimiento. Ahora, si ahí me hubiera dado 16, 20, 8, ahí sí estuviera mal la cosa. Porque 3 por 4 no son ni 8 ni son 20. 3 por 4 son 12. 4 por 3 son 12. Ok. Entonces, ojo con eso. Ojo con la botella. Amplíen la mente y ojo con la botella. Entonces, una función de este tipo, la derivada se le saca de esta manera. Se multiplica el exponente por el coeficiente por la variable elevada al exponente menos 1. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, recuerden, la suma y la multiplicación son conmutativas. No importa el orden de los sumandos o de los factores. Entonces, regla de la suma y de la resta. ¿Qué me dice la regla de la suma? Bueno, que va a ser igual a la derivada de sus partes. Si yo tengo una resta o una suma, ¿a qué va a ser igual la derivada? Bueno, a la suma de la derivada o a la resta de la derivada, simplemente. Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer de esta manera. Tengo esta función. ¿Y a qué va a ser igual la derivada de y? La derivada de y
derivada de 2x a la 5 más la derivada de 4. Es la suma de las partes, ya yo me sé la regla. Yo voy a decir que esa derivada va a ser igual a la derivada, por ejemplo, de y, de que 12x más la derivada de y, o sea, la derivada de las partes. Lo estoy haciendo por partes, así porque esto se lo pueden hacer un ejercicio mental sin hacer todos estos pasos, simplemente poner la derivada y ya, pero para que vayan entendiendo. Entonces vamos a ver. Carlos, sigo contigo. ¿Cuál es la derivada de 12x a la 5? Hazlo en tu cabeza. ¿Cuál es la derivada de 12x a la 5? Sería 60x a la 4. Muy bien, Carlos. Muy bien. 60x a la 4. Pues déjame ver quién me ayuda con el otro caso. Frandy Félix. ¿Cuál es la derivada del siguiente término? Frandy Félix. El que reacciona rápido, así mismo yo voy a reaccionar. Wesley Ventura. Wesley Ventura. ¿Cuál es la derivada? Mireji Santos. ¿Cuál es la derivada de ese término? De ese término, del 4x a la 4. Entonces, para desarrollar la derivada en la función de y con respecto a x, sería multiplicar el coeficiente por el exponente. Entonces, Dígame el resultado. Ok, después del coeficiente por el exponente. 16. 16. Pero estoy con vaina, señores, que ya está hablando, déjenla hablar. Porque si yo pregunto algo y no hablan, se quedan callados, no sé por qué. No me gusta eso. Sigo contigo, dime. Ok, gracias. Entonces es 16. Entonces, en el coeficiente tenemos que x me queda, hay que restarle 1. Entonces, 4 menos 1 es 3x. Perdón. 4 menos 1. Exacto, es 16 x a la derecha. Ok, entonces mírenlo ahí, señores. Esa es la derivada de una suma. En el caso que fuera una resta, simplemente sería cambiar el signo, así, y aquí sería menos, en vez de más, si fuera una resta. Y ahí está listo el ejercicio. Ok, ¿se entendió eso ahí? Sí. Ok, seguimos entonces. Regla del producto. Aquí hay que poner un chin de atención. Entonces, regla del producto. La regla del producto es cuando tenemos un producto, por ejemplo, una función U por una función B. ¿Cómo es la derivada? La derivada es igual a la función U por la derivada de la función B más la función B por la derivada de la función U. Se intercalan, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Están viendo la regla, señores? Enfóquense en la regla, que cuando usted se aprende la regla, se sabe el ejercicio. La derivada de un producto
de una función u por una función b es igual a la función u por la derivada de la función b más la función b por la derivada de la función u. Una técnica para uno aprendérselo más rápido es que dice, entendiendo que u es la primera y que b es la segunda, es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Ok, eso es una forma de uno aprendérselo más rápido. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Si usted tiene un producto y recuerden lo que le dije, aquí hay una suma, no importa el orden en que yo lo ponga, me va a dar el resultado igual. Para si le ponen aquí, por ejemplo, b por la derivada de u más u por la derivada de b, no se vayan a volver locos. La suma es conmutativa, no importa el orden de los sumandos. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio acá. Ustedes tienen este ejercicio, estas dos funciones, una función u y una función b. Y yo voy a tener una función y que equivale, una función y que equivale al producto de estas dos funciones. Vamos a ponerlo así. O vamos a ponerlo entre paréntesis para tener identificado las partes. Tenemos ese producto ahí, señores. ¿Y qué me dice la regla? Bueno, la regla me dice que es la derivada de u por la derivada de b más, me dice que es la función u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Y cuál es u? Señores, puede ser cualquiera de las dos, la que a mí me dé la gana. Puede ser al que ustedes deseen. B también, no importa. B puede ser este o puede ser este. U puede ser este o puede ser este. Yo lo que tengo que tener bien clara es la regla. Entonces vamos a decir que u, como lo tenemos aquí, u es este y b es este. Entonces, ¿cómo hago mi derivada? De la siguiente manera. Disculpe, maestro, U va a ser el primer término. El que ustedes deseen. No, el que ustedes deseen. Sí, yo digo ahora el que usted se desea. Ahora sí. En este caso sí. Pero el que ustedes deseen, porque el estudiante tiende a hacer botella. Entonces, usted dice derivada de y de esta función de aquí con respecto a x. ¿A qué va a ser igual? Igual a la función 1, ¿verdad? Que es 3x4 por la derivada de la función b, que es esta. Esta es la función b. Más la función b por la derivada de la función u. Entonces tenemos la función u por la derivada de la función b más la función b por la derivada de la función u. O, como siempre decimos, la derivada de la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Como una canción para grabármela ahí.
Importa el orden ahí, no importa el orden, señores. Yo lo que tengo que tener bien claro quién es U y quién es B. En el orden que yo la ponga es irrelevante. Puede ser así. Es lo mismo. Puedo poner D de primero, puedo poner U después, pero es lo mismo. La suma es conmutativa. ¿Ok? Entonces, tengo eso ahí. Ahora, ustedes me van a ayudar. Porque ahora, a partir de aquí, vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de B? Recuerden que B es 2x menos 5. ¿Cuál es la derivada de B? 2. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Déjame buscar la persona que me está más corriendo. Daisa Samboy. Dígame. ¿Cómo? Daisa, ayúdame. ¿Cuál es la derivada aquí de 2x menos 5? ¿Alta o alta? ¿Está Daisa o no está? Porque los estudiantes después hablan después. Profesor, yo estoy grabando la clase porque estoy trabajando, excúsenme. Ay, Dios. Vámonos contigo, Nieve. Hay una que se llama Nieve aquí. Vamos a ver, Nieve. Ya tenemos el ejercicio aquí arriba. Lo primero es 3x a la 4 por la derivada de 2x menos 5. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 5? Es no. 2. Ok. Más 2x5, 2x menos 5 por la derivada de 3x a la 4. ¿Cuál es la de 3x a la 4? 12 a la 12 X a la 12x a la 3. Entonces ya lo que me queda es desarrollar esto, que es una operación algebraica normal. Entonces vamos, ¿cuántos son 3x a la 4 por 2? 3x a la 4 por 2, ¿cuántos son? Hello. 6x a la 4. 6x a la 4. 3x a la 4. Y 2x menos 5 por 12x a la 3, ¿cuántos son? Eso es 24, ese es 24x a la 6, no, a la 4, 24x a la 4, menos 60 a la 3. 24x a la ¿qué? A la 4. A la 4. Menos 60x a la 4. Ajá, siga. 3. Menos 60x a la 3. Menos 60x a la 3. Vamos a ver si es verdad. Ay, ay, ay. 6x a la 4, no, 24x a la 4, menos 60x a la 3. Seguimos simplificando. Vamos, simplifiquen ahí. ¿Qué me da eso? 30x a la 4. 30x a la 4. Menos 60. Vamos a ver
es lo mismo. Regla del cociente. Aquí sí tienen que tener cuidado con el orden, señores. En la regla del cociente tienen que tener cuidado con el orden. Ok. Entonces es lo mismo. Tenemos una función U y una función B. Ahora, la derivada es igual a la función B por la derivada de U menos la función U por la derivada de B. Esto sí tiene que ser así, señores. Aquí sí debe haber un poco de botella, cuidado, pero no botella, conocimiento. ¿Por qué? Porque la resta no es conmutativa. Entonces, si se fijan, si hacemos una canción y decimos que U es la primera, o sea, el numerador es el primero y el denominador es el segundo, ¿qué vamos a decir? La derivada del cociente es igual a la segunda, que es el denominador, por la derivada de la primera, menos la primera por la derivada de la segunda, entre la segunda al cuadrado. O la derivada de un cociente es igual al denominador por la derivada, al denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Entonces, este orden, si usted lo tiene que respetar, porque si por desgracia de la vida usted pone derivada de la primera por la segunda, menos la segunda por la derivada de la primera, va a cometer un error. En la multiplicación no importa el orden, en la división sí. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí. Vamos a ver si es verdad. Ya me dijeron que sí. Entonces, si U es esto y B es esto, entonces la función será ¿qué es lo primero que yo hago cuando yo voy a hacer un ejercicio? Yo planteo mi fórmula, mi regla. Vamos a ver, planteenme la regla y díganme a ver, ¿cómo dice la regla? ¿Cómo dice la regla? La derivada de B por es igual al denominador por la derivada del numerador. Es igual a la segunda. ¿Cuál es la segunda? El denominador. Exacto. Es igual a la segunda. Por la derivada de la primera, es el numerador. Exacto. Vamos a ir por paso. Por la derivada de menos la primera que es numerador por la derivada de la segunda. la derivada de la segunda. Entre el Raiza. Ah, es Raiza que está hablando. Los otros no dicen nada. Yo estoy hablando junto con ella también. ¿Cómo? Tienen un concierto. Ya, no, hay que hablar porque uno levanta la mano y claro, maestra, está participando. uno canta entonces. Tienen un concierto. Entonces, señores, Al final, dividido por la función del denominador elevada al cuadrado. exacto, que fue lo que hice ahora mismo. Ahora vamos a desarrollar eso.
Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de 5x a la 3? 15x a las 2. ¿El qué? 15x a las 2. Oh, 15x a la 2. Ve que las derivadas no son tan difíciles. No es difícil, ¿eh? 15x a la 2. X a las 2. Entonces, menos 5x a la 3 por 4. El denominador al cuadrado. Esto, si ustedes quieren, lo desarrollan o lo pueden dejar así indicado, pero todo va a depender hasta qué punto se le pida que desarrolle la operación. Por lo general se deja indicado así, pero esto se puede desarrollar fácilmente. Entonces, seguimos simplificando. Vamos a seguir simplificando. Entonces, 4x más 3 por 15x a la 2, ¿cuántos son? 60x a las 3. 60x a la 3. Vamos a poner esto aquí. Más 30x más 30x a la 3 más 30x al cuadrado. Espérense. 4x a la 3 más 3 por 15x a la 2. 45. Y 5x a las 2. 45. 45x a la 2. Entonces, 5x a la 3 por 4, ¿cuántos son? Menos 20. Menos 20x cubo. Menos 20x al cubo. Estoy llevando lo que ustedes me están diciendo. Entonces, seguimos simplificando. Eso es igual a 40x al cubo más 45x al cuadrado. 40x al cubo más 45x al cuadrado. Vamos a ver si es verdad. 40x al cubo más 45x al cuadrado. Ok. Y esto lo dejamos indicado, lo pueden desarrollar si ustedes quieren. Por ejemplo, si yo le digo que me lo lleven a la última expresión, ustedes tendrían que desarrollar esto de aquí abajo y simplificar si hay que simplificar. Si el profesor le pide eso, ¿cómo se desarrolla el binomio de Newton? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda del binomio de Newton? De lo que vieron en matemática 014. El binomio de Newton me dice que cuando la suma de un binomio, ¿a qué es igual? Al cuadrado de la primera. Bien, ¿es así? Sí. El cuadrado de la primera más la primera por la segunda. Ay, pero hay una que ya 2 veces la primera por la segunda. Más la segunda al cuadrado. Más la segunda al cuadrado. Esa es la regla. Más la segunda al cuadrado. Ahí tenemos el binomio de Newton desarrollado, ampliado. Si yo se lo aplico a este ejercicio, eso me tiene que dar. ¿Cuál es la primera? La primera es 4x. Entonces serían 16x al cuadrado. 16x al cuadrado. Más 2 veces la primera por la segunda. Serían 2 por 4x, son 8x. Pero 3 son 24x.
más la segunda al cuadrado, que es b a la 2. Entonces 3 a la 2 es 9. Entonces eso llevado a la última expresión daría de esta manera. Entonces ahí yo tendría que desarrollar esa división, por ejemplo. Me digas que lo voy a tener con 16x. Entonces yo tendría, señores, que desarrollar esa división para llevar a la última expresión, en caso que me lo pidan, obviamente. Si no me lo piden, lo dejo explicado de esta manera y ya. Entonces, la regla, vamos a seguir, vamos a ver, la regla del cociente, regla de la cadena, señor. Regla de la cadena. La regla de la cadena, tú tienes una función U. La regla de la cadena es porque tú tienes, por ejemplo, una función que afecta a una función y a su vez esa afecta a otra función. Por eso se llama regla de la cadena. Aquí, por ejemplo, la función G afecta a la función U y la función U afecta a la función Y. Por eso se llama función de la cadena. ¿Y cómo yo la hago? Bueno, me dice que cuando yo tenga una cadena de funciones, la derivada es la siguiente. En este caso, nada más hay 3 funciones. Pueden aparecer n funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago? Digo que la derivada de y con respecto a la función u, digo la derivada de x con respecto a la derivada de y con respecto a x. Fíjense que yo tomo la función que tengo con respecto a la última función de la cadena. Entonces yo digo, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Miren cómo va en cadena. Si yo quiero saber cómo x afecta a y, yo tengo primero que sacar la derivada de y con respecto a la función u. Y luego tengo que decir la función u con respecto a la función x, una multiplicación. Entonces, vamos a verlo en ejemplo. En ejemplo se ve más fácil. Usted tiene esta función. ¿Qué función afecta a y aquí? La función E. ¿Y qué función afecta a u? La x afecta a u. Y a ustedes les piden que diga o que muestre el cambio que provoca x en y. Pero ¿qué pasa? Entre x y y hay una función que es la función u. Entonces ahí sale la regla de la cadena, señores. Si yo tengo que hacer eso, entonces yo voy a sacar primero la derivada de y con respecto a u. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a u ahí? 4u. 4u. Ajá, ¿y qué más? A la 3. 4u a la 3. Exacto. Entonces, ¿por qué? Por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x ahí? 4x. 4x. Exacto. Entonces, ya que yo tengo esa función ahí, ¿qué yo hago ahora? Yo sustituyo el valor de u en la u que quedó.
sustituirla, voy a sustituir la U por su valor aquí. Entonces puedo dejarlo así o desarrollarlo si quiero. Aquí esto me va a dar 16x. 4 por 4x son 16x. Y se puede quedar así, de esa manera. Pero vamos a ver si es verdad que lo que yo hice está bien. Oh, sí, está bien. Entonces, esa es la regla de la cadena, señores. En la regla de la cadena y en el cociente, sí tienen que tomar en cuenta el orden, cómo ustedes van haciendo las cosas. Tienen que tomarlo. Ok. Entonces, ahí está la regla de la cadena. ¿Para qué me sirve la regla de la cadena? Imagínense esto. Usted tiene la función del ingreso, el ingreso agregado de la economía, y es afectado por el consumo. Y a su vez el consumo es afectado por el impuesto. Y usted quiere saber cómo el impuesto afecta el ingreso. ¿Qué usted tiene que hacer? Aplicar la regla de la cadena. Primero usted ve el cambio que genera el consumo en el ingreso y lo multiplica por el cambio que genera el impuesto en el ingreso, digo, en el consumo. Y así usted saca ese cambio. ¿Ok? Entonces, derivada de orden superior, señores. ¿Qué son las derivadas de orden superior? La derivada de orden superior es simplemente, señores, sacar derivada hasta que me lo pidan, por ejemplo. Y aquí yo les digo que me saquen esta es una forma también de representar la derivada. Poner la variable dependiente con un apóstrofe si es la primera derivada, con 2 apóstrofes si es la segunda, con 3 apóstrofes si es la tercera derivada. Ok. Entonces, señores, y aquí me piden, yo tengo esta función y me piden que saque la primera derivada. Entonces, la primera derivada, como yo le dije, la puede representar de esta manera. Es lo mismo que tenemos aquí. Esta es la primera derivada. La segunda derivada es igual a esto. Pueden usar la notación que les parezca más cómoda. La segunda derivada es igual a esto. Lo único que aquí, esto yo lo voy a elevar a 2. Y aquí la X va a estar elevada a 2. Esta es la segunda derivada. Si fuera la tercera derivada, en vez de 2 pongo el 3. Si fuera la cuarta derivada, en vez del 2 pongo el 4. Entonces, a mí me piden que saque la derivada 4, la cuarta derivada de eso. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Derivar sucesivamente. Y yo comienzo, por ejemplo. Vamos a derivar sucesivamente. Primera derivada. Carlos Salazar, deme la primera derivada de esa función. 21x a la 2. 21x a la 2. Continúe. 10x. Ajá, y el signo. ¿Se lo comió? Más 10x. A 10x. Ajá. Y, ajá, la siguiente supongo que viene siendo 12. Tal cual. Ajá. No, ese 12 es constante, cero. Constante cero. Okay. Ah, verdad, sí, porque no es cifra. Una constante. Es 0. Una constante es 0. Sí. Entonces, Alfie, sácame la segunda derivada ahora. $21 por 2 serían 42x.
Espérate, dame un momento. Ay, no lo tengo. Tiene que usar el signo. Al Fidena está viendo todo ahí ya. Tiene que usar la notación. Al 94. Dime la segunda derivada. 42x 42x más 10. Ok. Lía, dime la tercera derivada. Y no dije el nombre más. Lía Pérez, la segunda derivada. Luis Miguel González, la tercera derivada. Luis Miguel González, la tercera derivada. Mireille Santo, la tercera derivada. Disculpe, maestro, me corrijo un poco. La tercera esta, ¿verdad? Sí, la tercera derivada, ¿cuál es? Ok. Bueno, entonces, la tercera derivada con respecto a la función de... sería entonces 42x. ¿Cómo 42x? No, 42, porque está el término independiente. Sí. Sería 42. ¿Y la cuarta derivada, cuál sería? Es igual a 0 ahí si mencionamos de que una constante es igual a 0. Ya. Entonces, a eso que se llama derivada de orden superior, señores. Segunda derivada, tercera derivada, quinta derivada, 20ª derivada, digo 20ª derivada y así sucesivamente, hasta que le dé 0. Digo, no, ahí dio 0 porque fue un número. Hasta donde te la pida. Hasta donde te la pida. Entonces, sigamos. Derivadas parciales. Derivadas parciales. Aquí en la derivada, señores, parciales, usted al derivar, se debe considerar lo siguiente. Saber cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Eso es fácil. La variable que suman, que no son en función de la cual se está derivando, se consideran constante aditiva y su derivada es 0. Entonces, esto de las derivadas parciales y las derivadas totales, yo lo voy a dejar para que ustedes lo estudien. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que es una constante aditiva, que es una constante multiplicativa. Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. Ahí vimos las reglas. Investíguenme, apunten por ahí para que me investiguen. ¿Qué es el producto marginal? ¿Qué es el costo marginal? ¿Qué es el ingreso marginal? ¿Qué es la relación marginal de sustitución? ¿Qué es la relación técnica marginal de sustitución? Profe, espérese. Claro, vaya al paso, maestro. Confirme, dijo producto, costo, ingreso marginal. Producto, costo, ingreso marginal. Ajá. Todos marginales. Exacto. Entonces, luego. También tienen que saber producto, costo, ingreso promedio. Producto, costo, ingreso total. Eso está en los libros de introducción. Ok. Ok, ya.
Sí, pero ¿Qué usted es el análisis marginal en economía? repita que no sé. ¿Qué es el análisis marginal en economía? Okay. ¿Qué es la derivada parcial y cómo se aplica en economía? O sea, cuando yo le digo que es derivada parcial, es en qué caso yo la voy a utilizar en economía. O sea, no le estoy pidiendo la definición matemática, le estoy pidiendo que me digan en qué caso y por qué usar la derivada parcial en economía. Ahí mismo de la derivada parcial, investíguense qué es la constante multiplicativa y qué es la constante aditiva. ¿Cuál es la diferencia entre una derivada y un diferencial? La diferencia entre una derivada y un diferencial. Es la derivada total y en qué caso se aplica en economía. ¿Para qué yo la voy a usar en economía? Repite esa última, profesor. ¿Qué es la derivada total? Okay. ¿Y para qué yo la utilizaría en economía? ¿Cuál es la diferencia entre derivada total y derivada parcial? Averígüese también qué es la elasticidad. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda. Elasticidad ingreso de la demanda. ¿Por qué le estoy diciendo todos estos conceptos? Porque el sábado que viene vamos a aplicar la derivada para obtener todos esos conceptos que yo le estoy diciendo. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad cruzada. Tienen que averiguar sus interpretaciones, qué significa y para qué sirve eso, elasticidad. Aquí vemos cómo se junta economía y matemática con micro. Exacto. Entonces, a ver. Al inicio usted dijo relación técnica marginal, si no me equivoco. Sí. Ok, bien. La pendiente de la isocuanta. Entonces también investiguense la regla implícita de derivación, regla implícita, la regla de derivación de los logaritmos naturales y de los logaritmos normales, o sea, logaritmo neperiano y logaritmo vulgar. Y la regla de derivación de la exponenciación natural y de la exponenciación normal. Regla de derivación de logaritmo, ¿qué, profesor? Logaritmo natural y logaritmo vulgar. O logaritmo base 10, logaritmo base 2, base 3, base 4, base 5. Logaritmo normal, que no es del neperiano. Y la siguiente es de la exponenciación, pero igual la misma. De derivación de la exponenciación natural, o sea, la exponenciación base E, y la exponenciación normal, la que no es natural. Ok. Entonces, todo eso lo veremos el próximo sábado y lo vamos a aplicar. Luego que apliquemos eso, entonces, ya ahí entramos a la optimización, que es el tema que sigue. Porque la derivada prácticamente se utiliza en el análisis marginal y no es tan largo el tema. Simplemente hacer el análisis marginal. Entonces, lo podemos dejar hasta ahí por hoy.
¿Cuánto es que me tienen que entregar la práctica? A más tardar el miércoles. Miércoles. Ok, todavía no se me ha olvidado que tengo que entregarle el bono, darle los bonos. Eso le iba a decir también. Qué bueno que saberlo. Miren, ¿cómo me van a entregar la práctica? La práctica en PDF, 0 imágenes, mi ecuación hecha con mi herramienta de matemática. Yo no quiero cosa escrita ahí, rara. Entonces, cuando ustedes suban la práctica, ustedes se la mandan déjame ver cómo se llama, a Erika Cruz, al correo de Erika Cruz. Ok. Después de que la subamos. ¿Cómo? Hay que mandársela a ella al correo después de que la subamos a la plataforma. Sí, después que la suban a la plataforma, porque Erika es la que me va a ayudar a corregir la práctica. Entonces, se la manda a Erika, que yo le voy a mandar los resultados. Práctica que Erika no tenga, práctica que yo no voy a tener nota, porque yo le voy a dar la práctica corregida a ella, para que corrija, obviamente. Después que Erika corrige, entonces yo contrasto la nota de Erika. Yo voy a buscar, si ustedes me lo dieron como me lo pidieron, como yo se lo pedí, es lo primero. Y que a veces quizás yo tenga el resultado de una manera, usted lo tenga de otra manera, pero al final el mismo resultado. Erika quizá no lo pueda diferenciar y tengo que percatarme que sea así. Entonces, usted tiene que hacer sus reclamaciones, no comparando con su compañero, no. Usted haga sus reclamaciones a título personal. Usted, mire, profesor, esto no está mal. No dice que Carlos haciéndome una reclamación, dice que Alfie tiene una cosa y él tenía otra y que la pusieron mala. Ahí lo quemo a los dos. Quemo a Alfie y quemo a Carlos. Porque usted tiene que ser responsable. Y si usted sabe lo que está haciendo, usted va a hacer su reclamación usted. Ok. Entonces, cuando suban la práctica, inmediatamente suban la práctica, ustedes le mandan, o sea, yo la subo ahora mismo la práctica y automáticamente le mando a esta. Ok. Entonces, cuando cierre la práctica no va a haber oportunidad. Voy a abrir de nuevo el sistema. Se cerró ahí un corte. Ok, para que estemos claros. Entonces, si no tienen ninguna aclaración, ninguna pregunta, lo podemos dejar hasta ahí. Si alguien vio, porque ahorita comenzamos, en la primera hora estábamos viendo las dudas. Los que entraron después, si tienen dudas en la práctica, algo que aclarar, lo pueden decir ahora. Bueno, yo con referente a algo, profesor, no sé si lo mencionó, porque todos los profesores que tengo y la materia me confundo. Pero, si no me equivoco, la plataforma de la universidad cierra del día 7 al día 13. Antes del día 7, digamos, hay que tener todo subido, o va a dejar cosas para después del... ¿De qué tú me estás hablando, Carlos? Yo no te estoy hablando a ti del día del cierre del semestre, te estoy hablando de la práctica. No, pues yo ya fuera de eso. Yo digo por la plataforma porque... No, la plataforma no cierra. La plataforma cierra. Primero, nosotros tenemos hasta julio, hasta agosto. Porque ellos lo que hacen es que le dan un mantenimiento. Así que tranquilo, que la plataforma no cierra ni en junio, ni cierra en julio. No, eso no. Yo digo el mantenimiento que van a hacer, digamos, antes de Semana Santa, que si no me equivoco es del 7 de abril al 13 de abril, del mes entrante. Usted no sabe. Es el que ellos prácticamente lo publicaron, dice que van a actualizar las páginas y demás. No me ha llegado ninguna circular al respecto. Pues pueden entrar en las redes sociales de la universidad y prácticamente eso es lo que se dice. Entonces yo se lo digo por si tiene pensada poner cualquier trabajo o lo que sea. No, tranquilo, que toda su práctica ustedes la pueden tener ahí, pueden ir trabajando hasta que abran la plataforma. Ustedes no necesitan la plataforma para hacer una práctica. No. Yo digo por fechas de entrega y demás que quizás tengan pensada. Entonces, más como no lo sabía, entonces ya ahora ya lo sabe. Eso se maneja.
que si yo le pongo 3 prácticas, por ejemplo, y la plataforma cerró, lo que hay que esperar que abra la plataforma ya y subir a las 3 prácticas. Además de que es Erika quien corrige. Maestro, Yo no le voy a dar a Erika hasta que ustedes no suban a la plataforma, yo no le voy a pasar nada a Erika. Para yo pasarle algo a Erika, tiene que tener cada quien su práctica en la plataforma. Mireille. Sí, entonces, preguntando cuándo ya se cerraría el programa, o sea, en esta materia. El programa, mire, el programa de esta materia, como yo se lo expliqué, es muy ambicioso, pero me imagino que antes de llegar a junio. ¿Antes de llegar? A junio. Ok, gracias. De mi parte, porque si un estudiante, por ejemplo, me pide a mi profesor, yo quiero profundizar, o sea, ya estoy fuera de la clase, en tal cosa, no tengo ningún inconveniente en dedicarle el tiempo, porque eso es a los estudiantes, yo lo hago. Hay gente que nada más está aquí por conseguir un título, y eso yo lo entiendo también. Pero sí les recalco, estudien por fuera, porque todo prácticamente se lo dan en economía matemática. Y nosotros lo que vamos a llegar, lo más lejos que llegaremos a una introducción de las ecuaciones en diferencia y de las ecuaciones diferenciales. A eso es que llegaremos prácticamente. O sea, aquí no va a haber optimización dinámica. Digo, por lo menos yo no vi ni optimización dinámica aquí, porque eso nunca no te llega hasta ahí. Ni vi muy profundamente ecuaciones diferenciales, y obviamente porque no da el tiempo, el semestre. Entonces, si no hay ninguna pregunta, lo podemos dejar hasta aquí. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Ay, Señor, aleluya. Ayúdame a pasar esta materia, aleluya, amén, gloria. No estudie, que la va a pasar. Profesor, yo estudio, mire, de verdad, profesor.